Estas imágenes corresponden al momento en que las autoridades localizaron restos humanos dentro de una maleta en un río del departamento de Caquetá. Días antes, una mujer había sido reportada como desaparecida tras supuestamente abandonar su casa tras una discusión. La versión inicial hablaba de una salida voluntaria, pero con el paso de las horas comenzaron a aparecer elementos que no encajaban, objetos que no se llevó, silencio absoluto y un entorno que empezó a generar más preguntas que respuestas. Lo que comenzó como una desaparición terminó convirtiéndose en una investigación que expuso lo que ocurría dentro de una vivienda lejos de cualquier mirada externa. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Colombia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Milena Molano. El sábado 17 de junio de 2023, en una zona rural del municipio de Florencia, Caquetá, una llamada comenzó a generar inquietud dentro de una familia. Al otro lado de la línea, un hombre llamado Marlio Cachaya explicaba que su pareja Milena Molano se había ido de casa la noche anterior tras una discusión. Según su versión, ella había tomado la decisión de marcharse por su cuenta, sin decir hacia dónde se dirigía. De acuerdo con lo que relató, la última vez que la vio fue alrededor de las 10 de la noche del 16 de junio. Aseguró que tras el conflicto pensó que se trataba de un impulso momentáneo y que eventualmente regresaría. Sin embargo, al pasar las horas sin noticias, decidió avisar a los familiares. La explicación no terminó de convencer. Quienes conocían a Milena sabían que su forma de actuar no encajaba con lo que se estaba contando. No era habitual que se fuera sin avisar, y mucho menos dejando atrás a sus hijas sin decir una sola palabra. La preocupación aumentó al notar que desde ese momento no había intentado comunicarse con nadie. No había llamadas, ni mensajes, ni señales de que estuviera bien. Para su familia, ese silencio resultaba más inquietante que la propia versión de su supuesta salida. Con la intención de entender mejor lo que estaba ocurriendo, una de sus hermanas decidió acercarse a la vivienda. La idea era sencilla, ayudar con las niñas y al mismo tiempo observar por sí misma si algo podía dar una pista de lo que realmente había pasado. Al llegar a la casa, la escena no ofrecía respuestas claras, pero sí dejaba sensaciones difíciles de ignorar. Todo parecía en orden a simple vista, sin señales evidentes de una salida apresurada. Sin embargo, al observar con más atención, comenzaron a aparecer detalles que no encajaban con la versión que habían recibido. Uno de ellos llamó especialmente la atención. Las gafas de Milena estaban dentro de la vivienda. Para su familia eso resultaba extraño. Sabían que dependía de ellas en su vida diaria, por lo que era difícil imaginar que se hubiera marchado sin llevárselas. A esto se sumaba el hecho de que no había rastro de que hubiera preparado algo para irse, ni señales de un desplazamiento voluntario. La ausencia empezaba a sentirse distinta. No como una decisión repentina, sino como algo que no terminaba de explicarse con lo que se había dicho hasta ese momento. Ante la falta de respuestas y cada vez con más dudas, la familia decidió acudir a las autoridades para denunciar la desaparición. Para ellos ya no se trataba de una ausencia voluntaria, sino de una situación que requería intervención. Sin embargo, la reacción inicial no fue inmediata. Según lo que se percibía, el caso no avanzaba con la rapidez que la familia esperaba.
Mientras pasaban las horas, la incertidumbre crecía y la sensación de urgencia no parecía ser compartida por todos. Frente a ese escenario, algunos familiares comenzaron a moverse por su cuenta. La preocupación ya no estaba centrada solo en dónde estaba Milena, sino en entender qué había ocurrido realmente durante esa última noche. En medio de esa incertidumbre surgió un relato que modificó por completo la forma en que la familia entendía lo ocurrido. Una de las hijas de la pareja logró acercarse a su tía y le contó lo que había escuchado la noche en que su madre desapareció. Según explicó, sus padres habían tenido una discusión. No se trataba de algo inusual, pero en esa ocasión la situación escaló. En un momento dijo haber escuchado a su madre gritar con fuerza y pedir ayuda desde el interior de la casa. Después de eso no volvió a oír nada más. No hubo explicaciones, ni una despedida, ni señales de que todo se hubiera calmado. Ese silencio posterior, sumado a lo que ya sabían, hizo que la preocupación tomara otra dimensión. A partir de ese momento, la posibilidad de que se tratara simplemente de una salida voluntaria empezó a perder fuerza. Ante la falta de avances claros, Guillermo, hermano de Milena, decidió no esperar más. Convencido de que el tiempo era clave, comenzó a recorrer por su cuenta los alrededores de la vivienda, intentando reconstruir lo que pudo haber ocurrido. Habló con personas de la zona, recogiendo comentarios y observaciones que, aunque aisladas, empezaban a formar una secuencia. Algunos mencionaron haber visto fuego en un camino cercano que conducía hacia el río. Otros hablaron de movimientos inusuales durante la noche. También surgió la versión de una posible maleta en el agua. Cada uno de esos datos fue tomado en cuenta. Guillermo los siguió uno por uno, registrando lo que se encontraba y tratando de darle sentido. En medio de esa búsqueda en la orilla del río cercano, encontró una prenda que reconoció de inmediato. Se trataba de una camisa de pijama que pertenecía a Milena. Presentaba manchas y roturas visibles. No era una prueba concluyente por sí sola, pero se convirtió en el primer elemento físico que vinculaba la desaparición con algo que no encajaba con una salida voluntaria. Fue entonces cuando en el río se localizó una maleta. En su interior había restos humanos. El hallazgo marcó un antes y un después en el caso. Ya no se trataba de encontrar a una persona desaparecida, sino de esclarecer qué había ocurrido. Los familiares fueron notificados y se trasladaron al lugar. A través de ciertos rasgos físicos que no fueron detallados públicamente, lograron confirmar que los restos correspondían a Milena. El contenido de la maleta no estaba completo, solo se había encontrado una parte del cuerpo, lo que indicaba que el resto no había sido localizado. La escena abría nuevas preguntas y dejaba claro que la investigación debía ampliarse. Tras el traslado de los restos a la morgue, se iniciaron los análisis correspondientes para determinar qué había ocurrido. El examen forense permitió establecer que Milena había recibido múltiples heridas causadas por un arma blanca. Además, los especialistas detectaron que el cuerpo había sido sometido a otras acciones posteriores, lo que indicaba un intento de alterar o dificultar su identificación. Estas conclusiones aportaron mayor claridad sobre la gravedad de lo sucedido y ayudaron a orientar la investigación. Con estos resultados, las autoridades ya contaban no solo con indicios, sino con evidencia técnica que debía ser contrastada con el resto de los elementos recolectados durante el proceso. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. Tras el hallazgo, las autoridades centraron su atención en la casa donde Milena había sido vista por última vez. El lugar pasó a ser examinado de forma más detallada, ya no como un espacio cotidiano, sino como un posible escenario clave dentro de la investigación. Durante las inspecciones se detectaron rastros que no eran visibles a simple vista.
entre ellos manchas que correspondían a sangre, así como otros indicios que sugerían que en ese lugar había ocurrido un hecho violento. También se encontraron hebras de cabello y señales que apuntaban a que la escena había sido alterada. Entre las diligencias autorizadas se encontraba la interceptación de comunicaciones telefónicas. A través de estas se registraron conversaciones en las que Marlio intentaba obtener información sobre el avance del caso. En particular preguntaba por posibles consecuencias legales relacionadas con los hechos que se estaban investigando. Este tipo de interés llamó la atención de los investigadores. Al mismo tiempo se revisaron sus movimientos durante los días posteriores a la desaparición. Se confirmó que ya no se encontraba en su lugar habitual de residencia y que había tomado decisiones que no coincidían con su rutina normal. Cada uno de estos elementos sumados a los hallazgos previos fueron incorporados al expediente. La investigación comenzaba a sostenerse no solo en indicios aislados, sino en un conjunto de evidencias que apuntaban en una misma dirección. Al mismo tiempo se conoció que en medio de esos días Marlio tomó una decisión inesperada. Renunció de manera voluntaria a su cargo, a pesar de que recientemente había sido ascendido dentro del centro penitenciario donde trabajaba. Este cambio llamó la atención dentro del proceso. Paralelamente, las autoridades avanzaron en otras diligencias, entre ellas la obtención de una orden para interceptar comunicaciones telefónicas con el objetivo de entender mejor lo que estaba ocurriendo y verificar la coherencia de las versiones entregadas hasta ese momento. A medida que se recopilaban estos datos, el caso empezaba a tomar una dirección más definida, basada en evidencia y no solo en suposiciones. Con la información recopilada hasta ese momento, las autoridades lograron establecer que Marlio ya no se encontraba en Florencia. A partir de allí se activaron mecanismos para ubicar su paradero y seguir sus movimientos. El rastreo permitió determinar hacia dónde se dirigía. Finalmente, el 22 de junio de 2023, fue interceptado y detenido mientras se desplazaba en dirección a San Vicente del Caguán. La captura se realizó en medio de una investigación que ya contaba con elementos materiales y testimonios que necesitaban ser contrastados directamente con él. A partir de ese momento, el caso entró en una nueva etapa, centrada en verificar su versión frente a las evidencias que se habían ido acumulando. En un primer momento había negado su participación, pero esa postura cambió a medida que se le presentaron los resultados obtenidos. Finalmente aceptó los cargos en su contra. A partir de su declaración, las autoridades pudieron reconstruir con mayor precisión lo ocurrido la noche de la desaparición y las acciones que se llevaron a cabo posteriormente. Según lo establecido, todo se desarrolló dentro de la vivienda. Después de ese momento se realizaron distintos movimientos con el fin de deshacerse de los restos y evitar que fueran encontrados. Parte de esa reconstrucción incluyó los lugares a los que fueron llevados y la forma en que fueron ocultados. A partir de la información obtenida, se logró establecer que después de lo ocurrido, Marlio permaneció en la vivienda durante varias horas. Posteriormente realizó distintos traslados con el objetivo de deshacerse de partes del cuerpo en diferentes lugares. Parte de esos movimientos incluyeron el uso de espacios vinculados a su entorno laboral. En ese lugar, los investigadores realizaron pruebas que permitieron detectar rastros biológicos en zonas específicas, lo que reforzó la hipótesis de que allí también se habían llevado a cabo acciones relacionadas con el caso. Con el avance de las diligencias se identificó otro punto de interés fuera de Florencia. En una zona del municipio de Neiva, Marlio indicó el lugar donde había dejado otras partes. Esa información permitió a las autoridades ubicar más restos, completando parcialmente lo ocurrido. Cada uno de estos hallazgos fue incorporado a la reconstrucción general, mostrando una secuencia de acciones posteriores que buscaban dificultar el esclarecimiento de los hechos.
Con la evidencia reunida y la aceptación de cargos por parte de Marlio, el proceso avanzó por la vía judicial. El caso fue llevado a una instancia en la que se evaluaron los elementos presentados por la Fiscalía y se formalizó la responsabilidad penal. En octubre de 2023 se dictó la sentencia. Marlio Cachaya fue condenado a 38 años y 6 meses de prisión. Además, se le impuso una multa económica significativa y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante un periodo de 20 años. La decisión judicial cerró el proceso en términos legales, estableciendo las consecuencias por lo ocurrido y dejando asentada la responsabilidad dentro del expediente. Tras la sentencia, el caso dejó una serie de efectos que fueron más allá del ámbito judicial. Para la familia de Milena, la condena representó un paso hacia la justicia, aunque no logró cerrar completamente lo ocurrido. Algunas partes del cuerpo nunca fueron recuperadas, lo que obligó a realizar su despedida de manera incompleta. Esta situación fue señalada por sus familiares como una de las heridas más difíciles de asimilar. También manifestaron que durante los primeros días sintieron falta de apoyo por parte de las autoridades, lo que los llevó a intervenir directamente en la búsqueda y en la difusión del caso. Consideraban que de no haber actuado por su cuenta, el proceso podría haber tomado un rumbo distinto. En cuanto a las hijas de la pareja, quedaron bajo el cuidado de familiares cercanos y recibieron acompañamiento psicológico debido a lo vivido. El caso dejó expuestas no solo las circunstancias de lo ocurrido, sino también las dificultades que enfrentó la familia para obtener respuestas desde el principio. El caso no solo dejó una condena, también evidenció todo lo que falló antes. La reacción tardía, la falta de atención inicial y la necesidad de que la propia familia tuviera que buscar respuestas por su cuenta marcaron el desarrollo de la investigación. Fueron ellos quienes siguieron las pistas, quienes presionaron y quienes evitaron que el caso quedara en el olvido. Sin esa insistencia, muchas de esas evidencias probablemente no habrían salido a la luz. Nada de esto cambia lo ocurrido, pero sí deja claro que en muchos casos la diferencia entre que se haga justicia o no depende de cuánto insista una familia y no del sistema, que debería responder desde el primer momento. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Recordar es un gesto de respeto, pero también una responsabilidad con la verdad y la justicia. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.